Bien, en la clase anterior vimos cómo se reproducen asexualmente las plantas. En esta clase vamos a ver la reproducción sexual y esto se da a través de un mecanismo que tiene que ver con hojas transformadas. Estas hojas van a diferenciarse y van a especializarse para formar, en este caso, una flor. La flor, sí, son, repito, hojas transformadas que van a tener a su cargo la función de la reproducción. En una flor ustedes van a encontrar determinadas partes. En primer lugar les voy a describir estas hojitas verdes, ¿sí? Que fíjense que sostienen a la flor desde el pedúnculo, ¿sí? Desde el pecíolo donde acá, desde donde está el soporte de la flor, hay unas hojitas verdes que cuando la flor tiene un pimpollito las va a proteger, las va a mantener cerradas, ¿sí? Y cuando la flor se abre, quedan abajo haciendo de soporte. Estas hojitas verdes se llaman sépalos y forman el cáliz de la flor, es decir, el sostén de la flor. Después, hacia el medio, hay otras hojitas que son más especializadas aún. Son hojas que tienen mucho colorido, tienen incluso formas raras, tienen olores, que son los pétalos. Los pétalos, ¿sí? Se van a disponer por encima de los sépalos, ahí se ven los sépalos, ¿sí? Ahí se ven los sépalos y a continuación los pétalos, que son los que le van a dar el color, el olor y la atracción a algunos polinizadores. Los pétalos van a formar lo que se llama la corola de la flor. El conjunto de pétalos forman la corola. Repito, el conjunto de sépalos forma el cáliz, el conjunto de pétalos forman la corola. Tanto cáliz como corola son estructuras accesorias. La única función que tienen es, en la flor, es la de proteger las partes internas, en el caso de los sépalos, y en el caso de los pétalos es atraer a los polinizadores. No tienen función en cuanto a la reproducción en sí. Esas partes reproductivas, masculina y femenina, ¿sí?, son las que voy a describir a continuación. Estas estructuras, ¿sí?, donde hay un pequeño sostén que se llama filamento y en la punta hay dos sacos llenos de polen. Esos sacos, ¿sí?, se llaman anteras y forman lo que es el androceo de la flor. Andro es masculino, ¿sí?, es la parte masculina. Son estas estructuras, ¿sí?, donde está el filamento y hacia arriba las tecas, que son estos sacos llenos de polen que se pueden apreciar ahí. ¿Sí? El polen es la gameta masculina de la flor. Repito, los sépalos y los pétalos no tienen una función reproductora, pero el androceo sí. El androceo es la parte masculina de la flor, tiene puede tener varios filamentos, puede tener 2, 3, 4 o múltiples filamentos, ¿sí? Y hacia el final, hacia el extremo, están las anteras con sacos llenos de polen, que son las tecas. Este polen, ¿sí?, tiene que llegar a la parte femenina y fecundarla. Si ustedes se fijan, ¿sí?, lo van a discriminar enseguida porque tienen numerosos granos de polen en forma amarilla, muy notoria. Y fíjense que hay otra estructura distinta que por lo general se encuentra en forma central, ¿sí?, que es distinto. No tiene, ¿sí?, ni filamentos ni tampoco tiene anteras. Esta es la parte femenina de la flor, es decir que este polen que está acá de alguna manera tiene que viajar,
llegar a este embudo o tubo que se ve aquí. Esta parte es muy pegajosa, tiene por lo general algún fluido en el cual se pega el polen, como se ve ahí en la imagen, ¿sí? Tiene que atravesar todo este tubo que está hacia abajo, y en el centro de la flor está el ovario con los óvulos. Entonces el polen tiene que iniciar su recorrido, llegar hasta los óvulos y fecundarlos para formar allí las semillas, que son justamente el fin reproductivo de la planta. Es la posibilidad de originar otro ser vivo, iguales a ellos. Entonces, el androceo, repito, filamento y antera con granos de polen. Y luego está el gineceo. Fíjense que aquí, en esta imagen, ¿sí?, el gineceo está más afuera y tiene muchas entradas. Esas entradas o las estructuras que están por encima se llaman estigma. Yo les conté en la imagen anterior que pueden tener un líquido pegajoso. También pueden tener esta serie de pelos o vellosidades para que el polen justamente se adhiera, entre, recorra el estilo, que es el tubo que lo va a llevar, fíjense ustedes, hacia el ovario, que es en la parte bien central e interna de la flor. Dentro del ovario está el óvulo. Entonces este polen va a llegar, va a encontrarse con el óvulo, se va a mezclar la información masculina y femenina, y este óvulo se va a desarrollar en forma de semilla. Puede ser el polen de esta flor o puede ser el polen de otra flor de la misma especie, que es llevada por algún polinizador, o por el viento o por el agua. Fíjense que gineceo, esto viene de femenino, ¿sí? Puede ser, como la imagen anterior, una sola estructura, o puede ser como esta imagen, ¿sí?, varias entradas, estigma, un solo estilo, ¿sí?, que llega hacia el ovario en forma central. Fíjense que acá la parte masculina tiene numerosos filamentos y numerosas anteras que, si lo comparan con la imagen anterior, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá hay 2, 4, 6 también, pero en esta flor hay una gran cantidad de partes masculinas. Entonces, para repasar, ustedes tienen, ¿sí?, aquí abajo los sépalos que forman el cáliz. Son estas pequeñas hojitas verdes que van a proteger los pimpollos y van a dar sostén a la flor. Luego tienen los pétalos, que va a formar la corola, de diferentes formas, tamaños y colores, que la función de la corola es atraer a los polinizadores. Y luego tienen las partes reproductivas, ¿sí?, el androceo, aquí está, donde van a encontrar justamente el filamento y la antera con los granos de polen, y la parte femenina, ¿sí?, en el centro generalmente de la flor, que está formada por el embudo o entrada, que se llama estigma, un largo tubo, que es el estilo, y en el centro de la flor, en la parte baja, va a estar el ovario con óvulos. Esto forma el gineceo y esto es el androceo. Lo que tiene que ocurrir es que el polen debe ingresar, recorrer el estilo y llegar hasta estos óvulos que están aquí para que se produzca la fecundación. Este tipo de flor se llama hermafrodita. Si ustedes recuerdan, hermafrodita quiere decir que consta de partes masculinas y femeninas en un mismo ser vivo, en un mismo organismo. No todas las flores que tenemos en nuestro jardín tienen justamente estas características. Eso es muy importante por la tarea que les voy a dar luego. Ustedes en la página 140 tienen este cuadro donde está
todo el ciclo reproductivo de la flor. Yo voy a empezar desde aquí. Una flor va a madurar, va a exponer sus partes reproductivas, va a venir un polinizador que va a trasladar desde esta flor a otra los granos de polen, ¿sí? Las flores obviamente que tienen que ser de la misma especie para que se produzca la fecundación, porque los granos de polen, ¿sí?, llevan la información genética de una planta, ¿sí? Vamos a suponer la flor del durazno, ¿sí? El polen que tiene la flor del durazno tiene que llegar a otra flor del durazno, ¿sí? No puede cambiar de especie de planta. Una vez que el polen de una flor es arrastrado y llevado hacia otra flor, va a entrar, va a formar un tubo polínico, va a fecundar aquí el óvulo. Esos óvulos se van a transformar, todas las partes estructurales de la flor, o sea, los pétalos se van a marchitar, se van a caer, los sépalos se van a marchitar, ¿sí? También la parte masculina, el androceo, ya no sirve más, se va a marchitar y se va a caer, y se van a formar en el ovario, se van a formar las semillas. Estas semillas pueden estar envueltas con sustancias carnosas que van a formar el fruto, ¿sí? Y ahí está justamente, fíjense, el ovario con las semillitas, o pueden formar frutos secos que no tienen partes carnosas, ¿sí? Esa semillita, una vez que el fruto madura y se cae, ¿sí?, va a germinar y se va a formar un nuevo individuo, y eso es la reproducción justamente de la flor. Hay otro tipo de plantas que se llaman gimnospermas, ¿sí?, que no tienen esta capacidad de tener partes específicas y adaptadas, ¿sí?, como en el caso de las angiospermas, que son las plantas con flores, y aquí los óvulos y semillas no están protegidos, ¿sí?, sino que se encuentran dentro de estas estructuras. Ellos se abren, los conos, las piñas se abren, y de algunos va a volar polen y en otros va a haber óvulos, se van a combinar y ahí es donde van a transformarse en semillitas. Como les conté, tiene que producirse la polinización, es decir, el arrastre de polen de una flor a otra flor. Estos animales que ustedes ven acá, la abeja, la mariposa, esta iguana, ¿sí?, o este escarabajo, no están buscando polen, sino que están buscando néctar, que es una sustancia muy dulce y pegajosa que aquí lo ven, está lamiendo. La mariposa tiene un pequeño tubo, ¿sí?, que va a chupar ese néctar, pero al asentarse en una planta, fíjense que quedan todos sucios con polen, ¿sí?, y ese polen va a ser arrastrado a la flor siguiente, que es de la que van a ir a alimentarse. No solamente diurnos, sino que nocturnos, como los murciélagos. Fíjense que mete todo el hocico dentro de la flor, entonces al meter el hocico a la flor siguiente va a trasladar el polen y va a producir la polinización. Otro ejemplo es esta polilla, que es una mariposa nocturna, ¿sí?, que necesita justamente alimentarse de noche y aprovecha las flores que están abiertas de noche. Eso es polinización por animales, ¿sí? Tienen insectos, tienen mamíferos. Después está la polinización por el viento, donde las partes estructurales, es decir, la parte masculina y la parte femenina, tienen que estar afuera. Tienen que estar muy expuestas, por ejemplo, esta rosa china, que es muy común en nuestros patios, ¿sí? Entonces el viento va a trasladar el polen desde esta flor a la siguiente. Y si no, puede ser también polinización a través del agua, como en las flores acuáticas, donde las corrientes llevan el polen de una flor a otra flor. Eso es la evolución simultánea de las flores y los polinizadores también.